Buenas tardes, soy Marina Valeria Hernández Hernández, estudiante de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy, primero que nada, recordemos que el pericardio es un saco fibroseroso formado por dos capas, la capa visceral, que es una membrana serosa, y la membrana parietal, que es una membrana fibrosa, las cuales se encuentran separadas entre sí por un espacio que contiene de 15 a 50 mililitros de un ultrafiltrado de plasma, que sirve como barrera protectora contra la propagación de una infección o inflamación de estructuras adyacentes. Las enfermedades pericárdicas son relativamente comunes en la práctica clínica. La pericarditis aguda es el principal proceso patológico del pericardio, el cual se refiere a la inflamación del saco pericardio en menos de 6 meses, y es caracterizado por dolor torácico, fricción pericárdica y la electrocardiografía en serie. Se puede referir a él como miopericarditis en caso de pericarditis prevalente con función ventricular normal o como perimiocarditis en casos prevalentes con función ventricular reducida. Es el trastorno más común que afecta al pericardio. Sin embargo, se desconoce la incidencia exacta y su prevalencia. Se registra en aproximadamente 0.1 a 0.2% de los pacientes hospitalizados y 5% de los pacientes ingresados en el departamento de emergencias por dolor torácico no isquémico, siendo más común en hombres que en mujeres. Es un trastorno común en varios entornos clínicos, donde puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica subyacente o representar un proceso aislado. En los países desarrollados, la mayoría de los casos de pericarditis aguda se considera de origen viral, la cual es autolimitada de 1 a 3 semanas y representa del 1 al 10% de los casos. Aunque la etiología exacta de la mayoría de los casos sigue sin determinarse, entre el 26 y 86% son de naturaleza idiopática y se considera que la mayoría de los casos sean infecciones virales no diagnosticadas. Los pacientes con infección por VIH o tuberculosis persisten como causas principales de pericarditis aguda en países desarrollados o en pacientes sin acceso a terapia antirretroviral. La fisiopatología incluye 3 funciones. Su primer función es mecánica, la cual limita la dilatación cardíaca aguda para mantener el cumplimiento ventricular con la preservación de la curva de Starling y distribuir las fuerzas hidrostáticas, además de formar una cámara cerrada con presión subatmosférica que ayuda al llenado auricular y disminuye la presión cardíaca transmural. Su función membranosa reduce la fricción externa y actúa como barrera contra la infección e inflamación de estructuras subyacentes. Y finalmente, su función ligamentosa es donde el pericardio repara anatómicamente el corazón. La etiología es variada y compleja. El pericardio tiene una respuesta inespecífica a las diferentes causas, ya sea con inflamación de las capas o aumento de la producción de líquido pericárdico. Las principales causas incluyen: los procesos infecciosos representan un 34%, entre los que se incluyen VIH, bacterias, hongos, Rickettsia, clamidia, borrelia, micoplasma, treponema, ureaplasma y nocordia. Además, se encuentran los procesos inflamatorios provocados por Staphylococcus aureus, Histoplasma capsulatum, Mycoplasma pneumoniae, influenza tipo A y enterovirus. También encontramos el síndrome postlesión cardíaca por infarto postmiocárdico, postpericardiotomía y postraumáticos, y los procesos metabólicos por la uremia asociados a diálisis, mixedema, síndrome de hiperestimulación ovárica. Su signo cardinal es el dolor de pecho y lo podemos recordar de la siguiente manera. Tiene una aparición de inicio agudo, rara vez súbito, con una localización retroesternal o precordial, de intensidad variable,
con carácter opresivo, con la sensación de quemadura que se irradia al cuello, brazo izquierdo o cresta del trapecio, el cual se agrava a la inspiración o al tragar y se atenúa al inclinarse hacia adelante mientras está sentado. Los factores de riesgo se dividen en mayores, que incluye fiebre mayor a 38 grados centígrados, curso subagudo durante días o semanas, derrame pericárdico severo o taponamiento cardíaco, fracaso del tratamiento con AINES y pacientes inmunodeprimidos. Y factores menores, que incluye pericarditis asociada a miocarditis, inmunosupresión, traumatismo y tratamiento anticoagulante oral. La evaluación inicial debe incluir una historia clínica detallada y un examen físico, en el cual se percibe la frotación de fricción pericárdica, que es un sonido superficial chirriante que se escucha mejor sobre el borde esternal izquierdo. Más del 50% de los roces de fricción pericárdica son trifásicos, lo cual incluye un roce sistólico auricular que procede a S1, un roce sistólico ventricular que se produce entre S1 y S2 y coincide con el pulso carotidio máximo, y un diastólico temprano, el cual el roce ocurre después de S2 y generalmente es más leve. Si la fricción es monofásica, se podría llegar a confundir con un soplo cardíaco. Este es un ejemplo de cómo se percibe la frotación de fricción pericárdica. Además de su manifestación cardinal, que es el dolor de pecho, observamos fiebre intermitente de bajo grado, disnea, taquipnea, tos, disfagia y síntomas B, los cuales son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. En el electrocardiograma, como se muestra en la imagen, podemos observar una elevación difusa del segmento ST en las derivaciones y una depresión del PR. Además, lo podemos clasificar en 4 etapas. La etapa 1 se observa en las primeras horas de elevación difusa del ST en las derivaciones ABR y B1, con depresión PR en las derivaciones B5 y B6. En la etapa 2 es una normalización de los segmentos ST y PR vista en la primera semana. La etapa 3 es una inversión difusa de la onda T profunda después de que los segmentos ST se volvieran isoeléctricos. Y finalmente la etapa 4 es la normalización del electrocardiograma. La ecocardiografía se indica en sospecha de derrame pericárdico por miocarditis o pericarditis purulenta. En las imágenes podemos observar un ultrasonograma con vista subcostal normal de las 4 cámaras del corazón con pericardio reflectante ecogénico. La radiografía de tórax es útil para excluir afecciones pulmonares responsables o asociadas a la pericarditis y como diagnóstico en pacientes con derrames mayores de 250 mililitros. En la imagen A podemos observar una prepericardiocentesis y en la imagen B una pospericardiocentesis, que revela una silueta cardíaca agrandada con parénquima pulmonar de apariencia normal. Una silueta cardíaca agrandada en forma de matraz puede ser la primera indicación de un derrame pericárdico grande de aproximadamente 200 a 250 mililitros de acumulación de líquido o un taponamiento cardíaco. Esto ocurre en pacientes con acumulación lenta de líquido en comparación con una silueta cardíaca normal observada en pacientes con acumulación rápida y taponamiento. Por lo tanto, la cronicidad del derrame puede ser sugerida por la presencia de una enorme silueta cardíaca. Para el estudio de laboratorio se debe incluir un hemograma completo con electrolitos séricos, nitrógeno ureico en la sangre y niveles de creatinina, además de velocidad de sedimentación globular y niveles de proteína C reactiva y marcadores cardíacos. Para el tratamiento inicial, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son los pilares de la terapia. El tratamiento debe durar de 7 a 14 días en combinación con colchicina, el cual aún se debe administrar 3 meses después si es agudo o 6 meses si es recurrente. Para los pacientes con pericarditis idiopático viral, la terapia se dirige al alivio de los síntomas. Los corticosteroides no deben usarse para el tratamiento inicial de la pericarditis,
a menos que esté indicado para la enfermedad subyacente, la condición del paciente no responda a los AINES o a la colchicina, o ambos agentes estén contraindicados. Los pacientes con derrames de más de 250 mililitros o derrames en los que el tamaño aumenta a pesar de la diálisis intensiva durante 10 a 14 días o derrames con evidencia de taponamiento son candidatos para pericardiocentesis. Sin embargo, la pericardiectomía es el procedimiento quirúrgico más efectivo para manejar derrames grandes porque tiene el menor riesgo asociado a derrames recurrentes. Este procedimiento se usa para pericarditis constrictiva, pericarditis efusiva, pericarditis recurrente, dependencia de esteroides o intolerancia al tratamiento médico. Cada tratamiento será prescrito dependiendo de las necesidades de cada paciente y como sea considerado por los especialistas. Muchas gracias por su atención.